Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver la práctica correspondiente a las pérdidas de energía en tuberías. El objetivo de la práctica es que seas capaz de identificar, explicar y calcular las pérdidas de energía que se dan en una tubería y que puedas contrastar los resultados teóricos con los experimentales. Para esta práctica vamos a utilizar el banco de hidrodinámica, el sistema de medición para pérdidas, un cronómetro, una jarra medidora y un flexómetro. Esta práctica se divide en dos etapas. En la primera determinaremos las pérdidas por fricción y en la segunda determinaremos la constante de pérdidas de diferentes accesorios. En la etapa de pérdidas por fricción vamos a seguir este procedimiento. Primero, mediremos las pérdidas experimentales en un tramo de tubería recto. Después calcularemos las pérdidas mediante la ecuación de Darcy y compararemos los valores obtenidos de forma experimental con los valores teóricos. Para medir la pérdida por fricción en una tubería, utilizaremos un tramo recto de tubería sin accesorios, por lo que la pérdida que se genere será exclusivamente debida a la fricción. Llamaremos al punto inicial A y al punto final B, y estableceremos la ecuación de la energía entre estos puntos. Vamos a poner un plano horizontal de referencia en el eje de la tubería y nuestra ecuación quedará de la siguiente manera. Velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la presión en A entre gamma, más la altura de A, menos las pérdidas de fricción entre A y B, es igual a la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la presión en B entre gamma, más la altura del punto B. Realizamos las simplificaciones que proceden y dado que el punto A y el punto B se encuentran en el eje del plano de referencia, podemos cancelar las alturas del punto A y del punto B. También podemos cancelar las velocidades en el punto A y el punto B, dado que es el mismo diámetro y por lo tanto es igual la velocidad en los dos puntos. De esta manera, nuestra ecuación nos va a quedar presión en A entre gamma menos las pérdidas por fricción de A a B igual a la presión en B entre gamma. Despejando las pérdidas por fricción, tendremos pérdidas por fricción es igual a la presión en A menos la presión en B entre el peso específico. Para poder medir las pérdidas por fricción, necesitamos entonces conocer la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Y esto lo vamos a hacer mediante la aplicación de un piezómetro diferencial. En este piezómetro el agua subirá por el punto A hasta llegar a alcanzar un nivel que denominaremos nivel 1. Mientras que en el punto B subirá también hasta encontrar o alcanzar un nivel que denominaremos nivel 2. Haciendo un recorrido del piezómetro, iniciando en el punto A, podemos escribir presión en A menos el nivel 1 por el peso específico del agua
Ignoramos la vuelta y la columna de aire y le sumamos el nivel 2 por el peso específico del agua. Esta expresión será igual a la presión en B. Juntamos las presiones y nos quedará presión en A menos presión en B es igual al nivel 1 menos el nivel 2 por el peso específico del agua. Sustituyendo esta ecuación en la ecuación de pérdidas, tendremos la siguiente expresión. Pérdidas por fricción de A a B es igual a nivel 1 menos nivel 2 por el peso específico del agua entre el peso específico del agua. Por lo que podemos cancelar los pesos específicos y tendremos que las pérdidas por fricción serán simplemente el nivel 1 menos el nivel 2, es decir, el desnivel delta N. Y estas serán nuestras pérdidas por fricción medidas en la tubería. Podemos obtenerlas entonces simplemente midiendo el desnivel que se genera entre el punto A y el punto B. Vamos a determinar las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación establece que las pérdidas por fricción son directamente proporcionales a la longitud del tubo y a la carga de velocidad, e inversamente proporcionales al diámetro de este. Esta proporcionalidad se convertirá en igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad que se denomina, en este caso, factor de fricción. Para el cálculo de la velocidad, vamos a dividir simplemente el gasto entre el área. Y el gasto lo obtendremos a partir de un aforo volumétrico, volumen entre tiempo. Si el volumen lo expresamos en metros cúbicos y el tiempo en segundos, el gasto nos quedará metros cúbicos por segundo. Y dividiendo este entre el área expresada en metros cuadrados, tendremos una velocidad en metros por segundo. Para el cálculo de la fricción o del factor de fricción, dado que la tubería es bastante lisa, vamos a utilizar la ecuación de Blasius, que se ocupa específicamente para tuberías que son hidráulicamente lisas. Esta ecuación nos dice que el factor de fricción es igual a 0.3164 entre la raíz cuarta del Reynolds, donde el número de Reynolds se puede obtener multiplicando la velocidad en la tubería por el diámetro de la misma y dividido entre la viscosidad cinemática del líquido. De esta manera, sustituyendo el factor de fricción en la ecuación de Darcy, podemos obtener las pérdidas teóricas que se deberán presentar en esa tubería. Estas pérdidas las compararemos contra el desnivel obtenido aplicando la ecuación de la energía. En este video presentamos el tramo de tubo por el cual vamos a hacer circular el líquido. Abrimos esa válvula y el líquido pasará exclusivamente por ese tubo. Y mediremos las pérdidas de energía entre el punto A y el punto B, conectando los extremos del piezómetro
y haciendo pasar un gasto a través de ella. Medimos la longitud entre el punto A y el punto B, que son 68 centímetros y medio, y entonces haremos pasar el líquido, prendemos el equipo y el líquido empezará a circular a través de esa tubería de 13 milímetros de diámetro. Vemos cómo sube el líquido en el piezómetro y vamos a poder medir el desnivel que se presenta entre el punto A y el punto B. Ahora, mediante una jarra graduada y un cronómetro, medimos el volumen y el tiempo en que se obtiene este volumen. Medimos el volumen y así podemos determinar el gasto que está circulando en la tubería. Finalmente, en el piezómetro medimos el desnivel que se establece entre el punto A y el punto B. Sería el nivel 1 y acá tenemos el nivel 2. Ese desnivel es el equivalente a la pérdida por fricción entre el punto A y el punto B. En esta etapa desarrollaremos 3 ensayos con diferentes gastos y obtendremos el desnivel medido, es decir, las pérdidas por fricción medidas, y por otra parte, las pérdidas por fricción calculadas mediante la ecuación de Darcy. Y compararemos los resultados medidos y los obtenidos de manera teórica. Estos resultados los presentaremos en la tabla que se presenta en la diapositiva. En la segunda etapa, mediremos las constantes de diferentes accesorios, para lo cual primeramente vamos a medir de manera experimental las pérdidas totales que se dan a lo largo de un par de accesorios colocados en la tubería. Posteriormente, mediremos las pérdidas por fricción con la ecuación de Darcy-Weisbach. Obtendremos las pérdidas locales restando a las pérdidas totales medidas las pérdidas por fricción obtenidas anteriormente. Y finalmente, sustituyendo estas pérdidas en la ecuación de pérdidas locales, podremos encontrar la constante de cada uno de los accesorios. Para la determinación de la pérdida por accesorios, vamos a establecer la ecuación de la energía entre dos puntos A y B que pasan a lo largo de un par de accesorios, en este caso de 2 codos. Entonces nos quedará velocidad en A al cuadrado entre 2G más la presión en A entre gamma más la H de A menos las pérdidas por fricción menos las pérdidas por accesorios debe ser igual a la velocidad en B al cuadrado entre 2G más la presión en B entre gamma más la H de B. Vamos a establecer por conveniencia el plano horizontal de referencia a nivel del punto A, por lo que, haciendo la simplificación, la altura de A será 0, la velocidad en A será 0, bueno, no 0, sino se anulará con la velocidad de B, y la ecuación de la energía nos quedará de la siguiente manera. Presión en A entre gamma
menos pérdidas por fricción menos pérdidas locales es igual a la presión en B entre gamma más la H del punto B. Bueno, vamos a juntar de un lado presión en A menos presión en B entre gamma menos la H de B es igual a la HF más la HL. Y denominamos a este par como H total o pérdidas totales. De tal manera que nos quedará que las pérdidas totales serán igual a la presión en A menos la presión en B entre gamma menos la H del punto B. Para conocer las presiones, nuevamente vamos a hacer uso de un piezómetro diferencial conectado entre el punto 1 y el punto 2. El agua subirá en el punto 1 alcanzando un nivel que llamaremos N1. Y subirá por el punto B alcanzando un nivel N2. Ahí tenemos el nivel N2. Ahora sí, siguiendo el recorrido del manómetro, iniciando en el extremo A, pondremos presión en A menos nivel 1 por el peso específico del agua. Ignoramos la vuelta y la columna pequeña de aire y tenemos esta columna de agua que será igual al nivel 2 menos la H de B, donde H de B será esta distancia, y entonces necesitamos esta columna, esta longitud, que sería L nivel 2 menos H de B por el peso específico del agua, y esto es igual a la presión en B. Bueno, juntamos las presiones, presión en A menos presión en B es igual, es nivel 1 por el peso específico del agua menos nivel 2 menos H de B por el peso específico del agua. Sustituyendo en la ecuación superior tendremos cancelamos los pesos específicos y nos quedará nivel 1 menos nivel 2 más H de B menos H de B igual a pérdidas totales. Y cancelamos la altura del punto B. De tal manera que las pérdidas totales serán igual al nivel 1 menos el nivel 2, es decir, el
delta n. Ahora bien, si nosotros utilizamos la ecuación de Darcy para calcular las pérdidas por fricción, HF igual a F por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2G, teniendo como longitud esta distancia, vamos a marcarla aquí, sería nuestra L, el diámetro lo conocemos y la velocidad la podemos obtener como el gasto entre el área. El factor de fricción lo vamos a obtener a partir de Blasius F igual a 0.3164 entre la raíz cuarta del Reynolds, y con eso sustituimos en la ecuación de Darcy para obtener las pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción. De tal manera que las pérdidas locales, H locales, serán igual a las pérdidas totales menos las pérdidas por fricción. Y una vez teniendo las pérdidas locales, sustituimos en la ecuación que nos dice que pérdidas locales es igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2G. Aquí le vamos a poner sumatoria de K, dado que son dos accesorios, o dos codos en este caso, y despejamos de aquí la sumatoria de K, que es igual a las pérdidas locales por 2 veces la gravedad entre la velocidad al cuadrado. De tal manera que la K individual será igual a la suma de K entre 2. Y de esa manera obtendremos la constante para este accesorio en particular. Repetiremos el proceso para un par de arcos de 90 grados, o lo que se denominan codos de radio largo. Haremos el mismo proceso y posteriormente también lo haremos para codos de 45 grados. El proceso sería exactamente el mismo, solo que ahora pues tendremos la longitud L y acá tenemos esta longitud L. Es lo que variaría en nuestro cálculo. Para la segunda etapa vamos a cambiar cerrando la válvula de la
parte superior y colocando los medidores de presión a lo largo de la tubería en el tramo que une los dos codos, ¿sí? Abrimos esta válvula y hacemos pasar un gasto a través de esta tubería, la cual incluye los dos codos, los dos arcos y los codos de 45. Vamos a medir ahora el gasto, que será el mismo para los tres sistemas de accesorios, dado que los tres están colocados en la misma tubería. Tomamos el gasto, midiendo el volumen y el tiempo. Ya que realizamos el aforo volumétrico, vamos a proceder a medir los niveles N1 y N2 en el piezómetro, para después cambiar los medidores al siguiente par de accesorios, que en este caso serían los arcos de 90, y realizar, sin variar el gasto, la medición de los niveles N1 y N2. Finalmente, pasamos los medidores a los codos de 45 y nuevamente medimos dichos niveles. Todo esto sin variar el gasto que circula por la tubería. Realizamos el cálculo del factor de fricción, que va a ser el mismo para los tres pares de accesorios, y posteriormente calculamos la constante de cada uno de los accesorios con el procedimiento descrito. Y podemos resumir el proceso en los cuadros que se presentan en esta diapositiva. Y con esto terminaríamos la práctica correspondiente a las pérdidas de energía, tanto en su primera etapa, que fueron pérdidas por fricción, como en su segunda etapa, que fue el estudio de las pérdidas secundarias o por accesorios. Gracias.